Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidas y bienvenidos a esta su primera clase de lengua y literatura. Recordarles antes de iniciar clase que debemos tener todo a la mano, todo el material. En este caso vamos a trabajar con el libro de sexto de básica, de Prolipa, un esfero, un lápiz y el pequeño taller que les pedí que sea impreso. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a la página número 10 del libro. ¿Ok? Estamos en la página número 10 ya. Y dice el cuento, elementos de la narración. ¿Cuál es el título? Muy bien, continuemos. La primera pregunta que nos dice, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿Qué personajes y lugares recuerdas de ese cuento? Yo te comento que mi cuento favorito es El Patito Feo. Un cuento muy bonito, ¿no? Muy bonito ese cuento. ¿Cuál es su cuento? Coméntale a tu familia o a la persona que esté cerca a ti. ¿Cuál es su cuento favorito? A ver. Muy bien. ¿Y qué personajes y lugares recuerdas de ese cuento? Yo recuerdo clarito eh, al Patito Feo y después al lago donde se convierte en un hermoso cisne blanco. Eso es lo que recuerdo muchísimo de ese cuento. Entonces, ¿tú qué recuerdas? Tal vez escuchaste un cuento infantil, los clásicos, ¿no? Esos cuentos muy bonitos. Sí, excelente. ¿Qué elementos tienen en común los cuentos que conoces? Recuerda que los cuentos tienen personajes principales, tienen acciones, tienen villanos también, ¿no? Tienen las personas que hacen cosas malas. Esos son los villanos. En todo cuento hay personaje principal, acciones y el villano. Ahí ya estamos más o menos viendo los elementos de la narración. ¿Listo? Esta vez vamos a escuchar El gigante egoísta, un cuento muy bonito de uno de mis escritores favoritos, el señor Oscar Wilde, nacido en Irlanda. Así que pongamos mucha atención. Les voy a compartir el cuento. Escúchenlo con atención. El gigante egoísta. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños jugaban en el jardín de un gran castillo desaldado. Se revolcaban por la hierba, se escondían tras los arbustos repletos de flores y trepaban a los árboles que cobijaban a muchos pájaros cantores. Allí eran muy felices. Una tarde, estaban jugando al escondite cuando oyeron una voz muy fuerte. ¿Qué hacéis en mi jardín? Temblando de miedo, los niños espiaban desde sus escondites, desde donde vieron a un gigante muy enfadado. Había decidido volver a casa después de vivir con su amigo el ogro durante 7 años. He vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y de tranquilidad, Dijo con voz de trueno. Estoy por acá y les tengo la primera pregunta. ¿Después de cuánto tiempo regresó el gigante a su jardín? Quiero ver si están atentos. ¿Después de cuánto tiempo regresó el gigante a su jardín? Muy bien, continuemos escuchando. Bueno, No quiero oír a niños revoltosos. ¡Fuera de mi jardín! ¡Y que no se os ocurra volver! los niños huyeron lo más rápido que pudieron. Este jardín es mío y de nadie más. Mascullaba el gigante. Me aseguraré de que nadie entre. Muy pronto lo tuvo rodeado de un muro muy alto lleno de pinchos. En la gran puerta de hierro que daba entrada al jardín, el gigante colgó un cartel que decía: propiedad privada, prohibido el paso. Dos preguntas más para que estén atentos. ¿Qué fue lo que construyó el gigante alrededor de su jardín para que no ingresen los niños? ¿Qué fue lo que construyó? ¿Y qué decía el letrero? Muy bien, propiedad privada, prohibido el paso. Continuemos escuchando este hermoso cuento. Todos los días los niños se asomaban entre las rejas de la verja para contemplar el jardín que tanto echaban de menos. Luego, tristes, se alejaban para ir a jugar a un camino polvoriento. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió el suelo con una espesa capa blanca y la escarcha pintó de plata los árboles. El viento del norte silbaba alrededor del castillo del gigante y el granizo golpeaba los cristales. ¿Cómo deseo que llegue la primavera? Suspiró acurrucado junto al fuego. Por fin, la primavera llegó. La nieve y la escarcha desaparecieron y las flores tiñeron de colores la tierra. Los árboles se llenaron de brotes y los pájaros esparcieron sus canciones por los campos, excepto en el jardín del gigante. Allí la nieve y la escarcha seguían helando las ramas desnudas de los árboles.
La primavera no ha querido venir a mi jardín. Se lamentaba una y otra vez el gigante. ¿Por qué crees que la primavera no quiso llegar o no quiso entrar al jardín del gigante si en toda la ciudad ya estaba la primavera? Solo en su jardín estaba el invierno. ¿Por qué crees? A ver, analicemos, reflexionemos. ¿Por qué crees? Mi jardín es un desierto triste y frío. Una mañana, el gigante se quedó en cama, triste y abatido. Con sorpresa oyó el canto de un mirlo. Corrió hacia la ventana y se llenó de alegría. La nieve y la escarcha se habían ido y todos los árboles aparecían llenos de flores. En cada árbol se hallaba subido un niño. Habían entrado al jardín por un agujero del muro y la primavera los había seguido. Un solo niño no había conseguido subir a ningún árbol y lloraba amargamente porque era demasiado pequeño y no llegaba ni siquiera a las ramas del árbol más bajo. El gigante sintió compasión por el niño. Qué egoísta he sido. Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Continuemos con las preguntas. ¿Por qué llegó la primavera hacia el jardín del gigante? ¿Por qué crees que llegó la primavera? ¿Gracias a quiénes? Muy bien, ¿no? ¿Por qué comprendió entonces el gigante? ¿Qué comprendió? ¿Qué crees que le sucedió al gigante para darse cuenta que la primavera había llegado? Sigamos escuchando. Derribaré el muro y lo convertiré en un parque para que disfruten los niños. Pero antes debo ayudar a ese pequeño a subir al árbol. El gigante bajó las escaleras y entró en su jardín. Pero cuando los niños lo vieron, se asustaron tanto que volvieron a escaparse. Solo quedó el pequeño, que tenía los ojos llenos de lágrimas y no pudo ver acercarse al gigante. Mientras el invierno volvía al jardín, el gigante tomó al niño en brazos. No llores, Murmuró con dulzura, colocando al pequeño en el árbol más próximo. De inmediato, el árbol se llenó de flores. El niño rodeó con sus brazos el cuello del gigante y lo besó. Cuando los demás niños comprobaron que el gigante se había vuelto bueno y amable, regresaron corriendo al jardín por el agujero del muro, y la primavera entró de nuevo con ellos. El gigante reía feliz y tomaba parte en sus juegos, que solo interrumpía para ir derribando el muro con un gran mazo que tenía. Al atardecer se dio cuenta de que hacía rato que no veía al pequeño. Otras dos preguntas. ¿Por qué crees que se asustaban los niños cuando veían llegar al gigante? A pesar de que el gigante ya no era malo, ¿no? Ya no quería ser egoísta. ¿Por qué crees que se asustaban? A ver. Y la otra. ¿Por qué interrumpía su juego con los niños el gigante? ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y detenía el juego con los niños para hacer esa acción. Recordemos, ¿no? Estemos atentos. ¿Dónde está vuestro amiguito? Preguntó ansioso. Pero los niños no lo sabían. Todos los días, al salir de la escuela, los niños iban a jugar al hermoso jardín del gigante. Y todos los días el gigante les hacía la misma pregunta. ¿Ha venido hoy el pequeño? También todos los días recibía la misma respuesta. No sabemos dónde encontrarlo. La única vez que lo vimos fue el día en que derribaste el muro. El gigante se sentía muy triste, porque quería mucho al pequeño. Solo lo alegraba un poco el ver jugar a los demás niños. Los años pasaron y el gigante se hizo viejo. Llegó un momento en que ya no pudo jugar con los niños. Una mañana de invierno, estaba asomado a la ventana de su dormitorio cuando de pronto vio un árbol precioso en un rincón del jardín. Las ramas doradas estaban cubiertas de delicadas flores blancas y de frutos plateados, y debajo del árbol se hallaba el pequeño. ¡Por fin ha vuelto! Exclamó el gigante lleno de alegría. Olvidándose de que tenía las piernas muy débiles, corrió escaleras abajo y atravesó el jardín. Pero al llegar junto al pequeño enrojeció de cólera. ¿Quién te ha hecho daño? Estás lleno de heridas. Por muy viejo y débil que esté, encontraré a quienes te hayan hecho esto. Entonces, el niño sonrió dulcemente y le dijo: «Calma, no te enfades y ven conmigo». ¿Quién eres? Susurró el gigante cayendo de rodillas. «Hace mucho tiempo me dejaste jugar en tu jardín», respondió el niño. «Ahora quiero que vengas a jugar al mío, que se llama Paraíso». Esa tarde, cuando los niños entraron en el jardín para jugar con la nieve, encontraron al gigante muerto, pacíficamente recostado en un árbol, todo cubierto de flores blancas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué genial, ¿no? ¿Qué sucede al final con el gigante, mis estimados alumnos, mis estimadas alumnas? ¿Qué crees que sucedió con el gigante? Ahora sí, vamos a responder las preguntas del libro. Es casi la misma adaptación, por eso utilicé este video, ¿no? Tenemos acá también lo mismo que escuchamos, está aquí. Claro que con algunas variantes, pero
es la misma historia, tiene la misma esencia. Entonces, ¿qué personaje movió el corazón del gigante? Recordemos, ¿qué personaje fue que le hizo sentir que debía cambiar el gigante? Anda escribiendo, anda respondiendo ahí. Y recuerda, después me envías como tarea para yo revisar. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué razón el gigante cae de rodillas frente al niño? ¿Por qué crees que se dio esa acción de que el gigante cae de rodillas frente al niño? Escríbelo. Y si no recuerdas, puedes volver a escuchar el video o tienes también el texto para poder leer. ¿Está también ahí? Te respondo. Y la siguiente pregunta, ¿qué opinas de la actitud del gigante cuando prohíbe la entrada de los niños al jardín? ¿Qué opinas tú de la actitud del gigante cuando prohíbe la entrada de los niños al jardín? Yo opino que no debería ser eso, que debe compartir lo que tiene y después, obviamente, comparte lo que tiene, ¿no es cierto? ¿Qué aspecto del cuento te gustó más y por qué? ¿Cuál de todos los temas que aborda el cuento te gusta? A mí me gusta mucho eso, el cambio actitudinal del gigante, de pasar a ser egoísta, a ser bondadoso, no porque siempre hay que dar lo que tenemos. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. Termina completando el texto y la próxima clase sí ya vamos viendo los elementos de la narración. Para mí ha sido un gusto escuchar contigo este cuento. Recuerda que tenemos una actividad por hacer. Chao, chao. Cuídense mucho y recuerden llenar las preguntas del cuestionario que les envíe. ¿Listo? Cuídense.